nuevamente, hermanos, ¿cómo están? Bien, ¿verdad? Pues gracias al Señor que nos permite estar aquí para recibir la dirección del Señor a través de su palabra. Y vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 2. El título del mensaje es Como un recién nacido. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desde el verso 1 al verso 3 lo leemos, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos hermanos, cuántos de los que estamos aquí nos hemos sentido plenamente satisfechos con nuestra vida espiritual? ¿O hay alguien que cree que ha llegado al tope de su madurez espiritual en Cristo? Creo que nadie, ¿verdad? Si dijera yo, pues me estaría autoengañando. La vida cristiana, hermanos, la vida del creyente está supuesta u obligada a llevar una vida en constante crecimiento hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Mismo Pablo, hablando de la madurez y la conformidad a Cristo, a la conformidad del carácter de Jesucristo, decía en Filipenses 3, 12 al 14: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo, no quiere decir que ya lo haya logrado, ni que ya haya alcanzado la perfección, no, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, esa madurez, presentarme como Cristo, parecerme más a Él, para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, decía. No lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada adelante, ¿verdad? En lo que tengo por delante, decía, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama a que lo recibamos por medio de Cristo Jesús. La meta del cristiano, mi meta es parecerme más y más a Cristo hasta llegar a la glorificación. Claro que la glorificación no es por nosotros, sino es parte de la gracia de Dios en Cristo Jesús. La imagen que fue distorsionada en el principio por el pecado será nuevamente como en un principio, a la imagen de Dios, pero eso es de parte de Dios en Cristo Jesús, no es de nosotros. Entonces, hermanos, la vida cristiana es una carrera que termina hasta la muerte física, o cuando estemos con Cristo, o cuando estemos con Él. Y ningún creyente, hermanos, ningún hijo de Dios no puede, no debe darse el lujo de dejar de correr hasta el final, pase lo que pase. Y eso es determinante para el creyente en Cristo por nuestra supuesta dependencia a Él y en miras a estar con Él por la eternidad. Y ahí seguirá nuestra vida, pero de diferente manera.
Pero mientras tanto, aquí no podemos darnos el lujo de dejar de correr hasta que estemos con Él. ¿Así lo cree? Así es. Y Pedro, hermanos, escribe esta carta en un tiempo en que los cristianos estaban padeciendo persecución, estaban siendo atribulados, ellos estaban angustiados en diversas pruebas, y eso tal vez traía a sus vidas mucho desánimo como iglesia, y en lo personal, y en lo espiritual, y en lo emocional, y que también tuvo que haber algunas diferencias entre ellos, algunos pleitos. Pero ahí estaba Pedro, animando y exhortando, consolando por medio de esta carta a los hermanos, a los cristianos. Pero hermanos, la vida del Hijo de Dios no termina, sino que hasta que estamos en la presencia de Cristo. Y no podemos dejar de correr, pase lo que pase. Ellos tenían persecución y nosotros no, hasta ahorita. Tal vez en otros países sí tienen persecución, pero nosotros no. Pero sí se nos está atacando por medio de que en todo el mundo se acepte un gobierno con una forma de pensar distinta al orden de Dios. La aceptación a otros conceptos, tantos conceptos que atentan contra la santidad y orden de las Escrituras, destruyendo el orden de la familia, atentando en contra del diseño y la imagen del hombre creada por Dios. Y ahí están muchos cristianos en la aceptación e involucrándose y adoptando la manera de pensar y por consiguiente la manera de vivir y ver las cosas. Dejamos de correr la carrera, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay creyentes que se dan ese lujo de dejar de correr. Dejan de buscar la madurez o la perfección en Cristo. ¿Pero por qué? Se podría decir que dirán esos cristianos, pues ya tengo la salvación es segura. Pueden pensar muchos así. Caemos en un pensamiento conformista o fatalista, es decir, alguien con una actitud resignada, que no ve la posibilidad de cambiar. Pensar como, por ejemplo, no importa lo que yo haga, lo que va a pasar y ya. Se cae en un derrotismo pesimista, que considera los hechos en un acontecimiento que tenía que pasar y ya. Y que inconscientemente, hermanos, o conscientemente caemos en una mediocridad. Esta palabra mediocridad se escucha media fuerte, ¿verdad? Incómoda y ofensiva a la vez. Y sí, muchas veces la utilizamos de manera despectiva, con una connotación negativa de desprecio o poco respeto. Pero veamos un significado de esta palabra. La palabra mediocre proviene del latín mediocris, que significa medio o común. Mediocris, compuesta por el vocablo medius, a la mitad, si la partimos, medius, que expresa medio o intermedio, y la otra parte, ocris, que significa montaña o peñasco. Repito, una parte, medius, que expresa medio o intermedio, y la otra parte, ocris, que significa montaña o peñasco. Por lo que indica, hermanos, a alguien que se queda a mitad del camino, siendo la cima de la montaña el destino final. Alguien que se queda a mitad del camino, siendo la cima de la montaña el destino final.
Es un término también o adjetivo para indicar algo de escaso valor, o algo que se hace, o algo hecho con el mínimo esfuerzo, como que no valiera tanto la pena. También usado para describir a una persona que no tiene habilidades o intelecto. Y que sí, hermanos, se puede llegar a tener habilidades e intelecto también. De hecho, todos tenemos alguna habilidad. Y si tenemos alguna habilidad, tenemos intelecto para hacer esa habilidad. Y aplicándolo a la religión, hermanos, a cualquier religión se podría utilizar para indicar a aquellos fieles o feligreses que no practican ni obedecen las enseñanzas de dicha religión. Y esto nos incluye a nosotros. A la ahí se va, por así decirlo. ¿O qué puedo hacer yo? Ofrecer o trabajar para el reino. Ya entendemos un poquito la palabra mediocre. Se escucha la palabra fuerte, pero actuamos de esa manera muchas veces. Y mucha gente, hermanos, ha llegado a creer que están condenados a ese tipo de pensamiento, a ese pesimismo, a ese conformismo, a ser una persona derrotista y fatalista, es decir, a quedarse estancados donde están espiritualmente hablando. Y podrían argumentar, pues yo hasta aquí llegué, mejor reconozco mis limitaciones, mejor me quedo aquí. Otros que piensan, y sí hay quien lo piensa, hermanos, el famoso, ahí me la llevo pian pianito, ahí me la llevo pian pianito, ay, pues ni que fuera a servir, muchos dicen. También creyentes que están basando su crecimiento a la madurez en sentimientos, en su vida pasada, en su estatus social y económico, en su nivel académico. Y no, hermanos, ni mi vida o mis experiencias pasadas, ni mi nivel académico o estatus social determinan cómo creo que debo vivir mi vida cristiana. Y claro que las experiencias nos dejan marcado algo, sobre todo las malas muchas veces, que son consecuencias por malas decisiones. Y aquí la enseñanza de ellas es no volverlas a repetir. Cuando la palabra nos dice, me olvido del pasado y me extiendo a la meta. Somos nuevas criaturas en Cristo. En Él todas las cosas son nuevas. Dejamos el viejo hombre atrás. No debemos vivir a la luz de mis experiencias pasadas, sino a la luz de la palabra, de lo que Dios en su palabra nos direcciona. Pero hermanos, vivimos como si no hubiera otra opción, cuando la misma escritura, los hijos de Dios, nos ha dado la herramienta y todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. No estamos condenados a quedarnos como estamos, solo que no existe ningún atajo o camino corto en la carrera de la fe. No hay ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer espiritualmente a la conformidad de Cristo de la noche a la mañana. No lo hay. Se trata de un proceso gradual que dura ¿cuánto? Toda la vida. Dura toda la vida mientras estemos aquí por la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de su palabra. Y ahí vemos, hermanos, la exhortación de Pedro en el capítulo 2. Ahí en el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dice desead. Y no es una sugerencia, sino una orden, un mandato. ¿De quién? De parte de Dios. Así que si eres un cristiano, si soy un cristiano, y en este momento tenemos poco apetito por la palabra de Dios, Dios nos está ordenando aquí a que comencemos a desearla más y más. Y notemos que Pedro no dice que debemos leer la Biblia o memorizarla o estudiarla. No dice eso.
Y claro que debemos de leerla y estudiarla y memorizarla y enseñarla. Pero en esa parte, Pedro está diciendo que la deseemos. Quiero que nos enfoquemos en desear a Dios, al Señor, en la palabra. La palabra desear nos enseña y nos transmite la idea de algo que se anhela fervientemente en exceso, que desea con tal intensidad que ninguna cosa de este mundo sería capaz de satisfacer ese anhelo. ¿El anhelo por quién? Por Dios, por la Biblia, por la Escritura. Se trata de percibir, de adquirir como una necesidad tan vital como el aire que respiramos. De ahí la analogía de Pedro, por la comparación que usa él. ¿Cómo debemos desear la leche espiritual? ¿Cómo? Como niños recién nacidos. Nos está diciendo que si tú eres, no que si tú eres recién nacido o nacido de nuevo, no. O sea, no importa que tengas 7 meses, 1 año, 5, 10, 15, 20, 30, 50 años de nacido de nuevo. Todo creyente debe desear la leche espiritual no adulterada, como los niños recién nacidos desean la leche materna. De esa manera debemos desear la Biblia. De esa manera debemos desear a Dios. Y miren, hermanos, la leche materna es esencial para el crecimiento del recién nacido. Es más que un alimento nutritivo. Ahí en la leche materna, el recién nacido encuentra un equilibrio perfecto. Grandes cantidades de proteínas, vitaminas, minerales, nutrientes. Y no hay otra cosa mejor que sustituya a la leche materna, ¿verdad? No hay. Transmite la primera línea de defensas contra bacterias y virus. Contiene grandes cantidades de anticuerpos que refuerzan los conductos respiratorios y gástricos, que son tan importantes. Por eso se recomienda de 6 a 7 meses aproximadamente la lactancia. Y existen muchos beneficios para los bebés si se alimentan de esta manera. Y fíjense, hermanos, que cuando nacen los niños, como que si nacieran con un dispositivo que los lleva a desear la leche materna, ¿verdad? Y aparte, hermanos, crean un lazo muy fuerte con aquella persona que les dio la vida, aparte. Y quieren estar pegados porque sienten el amor y la ternura como con la que la madre los arropa. Ellos no desean otra cosa, quieren estar todo el tiempo con su madre, quieren el alimento y la fuente de donde proviene. ¿Para qué? Para alimentarse y para sentir la protección y el cobijo, porque sus vidas dependen de eso. Ellos tienen un deseo compulsivo, impulsivo, deseo intenso por comer. Y fíjense que a los niños no les importa, no les interesa ni los colores de la ropita que le pongas. Si le pones el jersey de las Chivas o de la América, no les interesa. Ellos quieren leche ya. Y a cada rato, ¿verdad? Es una necesidad que tienen. Es algo vital para ellos, para su crecimiento, para el desarrollo total de su cuerpo y de su mente. Y tienen una alarma tan fuerte que se escucha a cuadras, ¿verdad? Por las noches, cada 3 horas, depende del hambre. Bueno, hermanos, Pedro nos está enseñando en este texto que así es como tú y como yo debemos desear al Señor. Desear como niños la leche espiritual no adulterada.
¿Por qué? Porque es aliento de Dios, porque es refrigerio para nuestros huesos. Es el mismo pensamiento de Dios en nosotros, que nos limpia, que nos desintoxica, que regenera. Es el mismo carácter de Cristo que debemos reflejar. Es la misma presencia del Señor en la que debemos estar, hermanos, y reflejar todo el tiempo. Porque esto es lo que nos define como pertenecientes del reino de Cristo. Eso es desear la leche espiritual no adulterada. También, hermanos, debemos reconocer que se nos va el apetito, ¿verdad? Muchas veces. Sí, se nos va el apetito, ¿verdad? Claro que sí. Muchas veces no tenemos el deseo suficiente para alimentarnos de su palabra, ¿no? Dejamos ese alimento sustituyéndolo por otras cosas que no nutren, ¿no? Y existe mucho alimento que a simple vista se ve degustable, pero no vemos el reverso de la etiqueta, no vemos el contenido, que al paso del tiempo, hermanos, nos empieza a mermar nuestro cuerpo, nuestra mente. Vemos poco a poco un desgaste espiritual y nada nos cae bien, sino que todo nos irrita. Y debemos tener cuidado de lo que nos alimentemos, hermanos. Se empieza a mermar nuestra mente y sentimos ese desgaste. Y como está muy desgustable, hermanos, aún así lo sustituimos y preferimos lo instantáneo de 3 minutos y sentarnos 2 o 3 horas a veces enfrente de una pantalla. Y eso puede ser causante de que se esté minando nuestro apetito y nuestra vida espiritual. Y hermanos, es fácil dejar los buenos hábitos, y los malos hábitos cuestan un poco dejarlos, pero no es imposible. Mucho, hermanos. Ahorita esta cosa, hermano, y todos experimentamos esto. En esto hay mucho contenido, hay un menú muy degustable, que es a simple vista degustable. Y esto, hermanos, lo que hay aquí es lo que nos está educando, es lo que está educando a nuestros hijos, si lo permitimos. Y no nos damos cuenta y nos adaptamos a la forma de pensar del mundo a través de lo que hay aquí. Nos adaptamos a la forma de pensar y hay muchas cosas que somos tentados a través de esto. Y no hablemos de pornografía, simplemente el sensualismo. Hay mucho que sí hay, pero la forma de pensar del mundo que nos está metiendo a través de estas cosas, la forma de vivir, y vienen las pruebas y respondes no como Dios te direcciona, no como Dios te dice que debes responder, sino como la forma de pensar del mundo. ¿Y quién es quien gobierna el mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Sabiduría terrenal, animal y diabólica. Adoptamos la forma de pensar, adoptamos hasta actitudes de personas que vemos ahí, de personajes. Todo eso tiene. Tengamos cuidado de lo que nos estamos nutriendo. ¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo si nos alimentamos con comida chatarra, hermanos? Muchas cosas, muchas enfermedades, depresión, problemas digestivos, enfermedades cardíacas.
accidentes cerebrovasculares, diabetes y más cosas. Si hay falta de apetito, hermanos, de la palabra, o no nos estamos nutriendo de ella, hay que fijarnos que no nos estemos nutriendo con otras cosas. No nos alimentamos de la palabra porque estamos llenos de toxinas. Porque todo el tiempo estamos con antojos de comida chatarra. Y nosotros más que nadie, y aparte Dios, sabe, hermanos, lo que nos está quitando el deseo de buscar a Dios. El desear la leche espiritual no adulterada no es más que el deseo de anhelar al Señor en tu vida. Es la intimidad con Cristo, solo tú y Él. Un amor ferviente por Él. Es parecerte más y más a Él. Es una vida en devoción a Él. Es una vida de dependencia y obediencia. Reflejas de lo que te nutre. Hablas de Cristo en palabra y en hechos. El que está deseando y se alimenta, refleja el fruto de su nutrición. Reflejas de lo que está lleno tu corazón y tu mente. ¿De qué? De Dios. De amor, de paz, de gozo, de mansedumbre, de templanza, de santidad, no así lo adulterado, ira, contiendas, divisiones, faltos de amor, incredulidad, orgullo, ego, ese yoyote que tenemos y que nos gusta estarlo alimentando diario. Llegamos a ser ídolos de nosotros mismos, hermanos, idólatras. No hace falta una imagen. Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, versos 6 al 10, nos dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice nutridos, ¿verdad? Nutridos. Y luego en el verso 7 dice desecha. Volviendo a Pedro, primera carta 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que son difamaciones, calumnias, maledicencias, todo es eso. Y recordemos, hermanos, que ellos estaban padeciendo, estaban siendo probados, así como también nosotros somos probados. Y dependiendo de nuestra condición espiritual, pues vamos a responder a dichas pruebas. Pero vemos atrasito en el capítulo 1, desde el verso 22, vamos a leerlo, de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 1:22 dice, para leer desde ahí, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a nosotros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, para poder amar debemos quitar de nosotros todo orgullo, toda presunción,
egoísmo, hipocresía, porque mientras exista eso, no habrá un verdadero amor fraternal ni un amor verdadero por el Señor. Pero noten que dice, hermanos, ahí por la obediencia a la verdad. ¿A cuál verdad? La verdad de la palabra. Sigue diciendo en el 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice, por lo tanto, capítulo 2, 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Fíjense, dice desechando. La vida del cristiano, hermano, no puede ir creciendo si no está renunciando a sus pecados, ¿sí? La vida del creyente debe ir en constante arrepentimiento. Al mismo tiempo, hermanos, que se alimenta, la misma palabra va haciendo la obra purificadora del creyente. Conforme escudriñamos la Escritura, más conocemos a Dios y nos damos cuenta de cuán pecadores somos. Pero la palabra a través de Pedro nos exhorta y nos está dando la motivación. Nos está diciendo, ya que ha sido renovado, ya que nacieron de nuevo por medio del Evangelio de Cristo, por la palabra viva y eficaz que sigue haciendo efecto en sus vidas, pues quítense todo eso, desechen, dejen atrás todo, sigan alimentándose de aquello mismo que le dio vida. Y ese alimento dará fruto. Dejen todo engaño, decía, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Nos exhorta Pedro, porque hemos sido renovados y renacidos. Es una motivación para dejar todo lo que nos estorba y para enfocarnos en desear al Señor. Efesios 4:21. (4:21 al 23). Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso es a través de ¿qué? De desear y desear a Dios a través de su palabra. Renovar nuestra mente y nuestro corazón. Y la calidad de nuestros pensamientos, hermanos, nos llevarán y darán buenas actitudes. En este caso, frutos. Santiago 1:18. Dice Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? Primicias de sus criaturas. Nos dio nueva vida, nos hizo nacer de nuevo por medio del mensaje de la verdad, de su palabra. Hermanos, si el nuevo nacimiento se produce por la palabra que es Cristo, ¿qué debemos hacer ahora? Alimentarnos de esa palabra que nos dio vida. La palabra viva, exhalada por un Dios vivo, que te sigue alimentando todos los días. Si esa palabra nos dio vida, nos renovó, pues vamos a alimentarnos de ella.
Segundo de Timoteo 3:16. Dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ¿qué? De que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Tesalonicenses 2:13. Gloria al Señor. Dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es importante la palabra en nuestra vida. Por eso dice Pedro en la carta: desechad pues, límpiense, quítense de vosotros toda malicia, purifíquense del engaño, hipocresía, porque eso es lo que les impide que amen a Dios, o que se amen entre ustedes y glorifiquen a Dios como es debido. Regresando a la carta de Pedro 2:2, dice: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermano, la misma palabra que te dio vida es la misma que te sostiene y fortalece toda tu vida. Si queremos, hermanos, que Dios se manifieste y obre en nuestras vidas, debemos sumergirnos y desear al Señor a través de la Escritura, para que por ella crezcamos en perfección, para madurez, para transformación al carácter de Cristo. Entre más desees al Señor y tengas comunión, esa comunión aprenderé yo a escuchar su voz. Sabrás de qué manera te habla el Señor. Aprenderás a diferenciar entre tus emociones y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Porque, hermanos, debemos tener cuidado con lo que nos alimentamos. No todo lo que diga Dios es de Dios. Nos podemos confundir muchas veces. Y hay mucha gente, hermanos, que quiere buscar o tener o sentir algo espectacular, algo emocionante, abusando de las emociones malas dirigidas. Y no es que las emociones sean malas. Mismo Cristo expresaba emociones en su humanidad. ¿Se acuerdan de Elías, que era perseguido por Jezabel? Porque mandó a matar a los falsos profetas de Baal, y que fue y se refugió en una cueva. Dice la palabra que después de haber sido amenazado por Jezabel, se fue al desierto, corrió al desierto siendo perseguido. Imagínense él corriendo por el desierto. Él estaba angustiado, con miedo, temeroso, con hambre. Imagínense las emociones cómo estaban de él. Él deseaba morirse de la angustia.
Él oraba, el Señor le decía: Señor, quítame la vida. Jehová, quítame la vida. Y él, al estar clame y clame, dice la palabra de Dios que se quedó dormido, ¿verdad? ¿Se acuerda? Se quedó dormido. Y después llega el ángel del Señor y le toca la cabeza. Y le dice: levántate y come. ¿Y él qué hace? Obedece. Y se queda otra vez dormido. Y otra vez el ángel del Señor le toca: levántate y come, porque te queda un largo camino que recorrer. Y así lo hizo Elías. Y se levantó fortalecido con nuevas fuerzas. 40 días y 40 noches caminó y caminó, pero fue sostenido por Dios. ¿Por qué? Porque fue alimentado directamente del ángel del Señor, por Dios. Y llegó fuerte, alimentado, y se mete a la cueva. Fíjense lo que dice en Primera de Reyes 19:9. Dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Después de que fue alimentado, fortalecido, llegó, dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice: Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios estaba en el sonido apacible, en el delicado susurro de su voz. Dios se reveló a Elías en el apacible susurro de su voz. Vemos primero a Elías clamando, reconociendo su condición ante Dios, cansado y angustiado, tanto que pedía morir. Dios escucha el clamor. El Señor se le presenta y lo alimenta. Él se alimentó de lo que el Señor mismo le dio. El Señor proveyó de alimento. Elías, ¿qué hizo? Obedeció, siguió su camino. Después Dios habla y se le presenta en medio de 3 fenómenos de la naturaleza causados por Dios mismo. Pero Elías reconoció la voz del Señor en medio de todo esto. Hermanos, es por eso la importancia de ese anhelo y ese deseo de estar en comunión diaria con el Señor. De esa manera podremos discernir cuando es Dios o cuando son nuestras emociones. Elías conoció la voz de Dios. Elías obedeció. Elías clamó y reconoció. Y fue alimentado directamente de la mano de Dios, hermanos. ¿Quién era el ángel de Jehová que se le presentó y que lo alimentó?
Dios mismo comió de su mano. Por eso Pedro nos exhorta: desear, pero dejen, deseen, anhelen fervientemente. El verso 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos hermanos, cuántos hemos degustado de lo bueno del Señor? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Si es que has saboreado de la bondad de Dios, dice, las bondades del Señor, las gracias infinitas, las misericordias diarias de parte del Señor, el perdón de nuestros pecados, principalmente en la cruz. Después, todo el tiempo el Señor nos sigue perdonando, hermanos. Tenemos el beneficio del perdón. Como hijos de Dios, no abusemos. Las misericordias diarias. Hasta este momento el Señor nos ha guardado, ¿sí o no, hermanos? Nos sigue llevando de su mano. Nos está proveyendo en nuestra carrera. Nos alimenta, nos viste, nos sana. Noten, hermano, lo que dice Pedro en el capítulo 1 de la carta que estamos leyendo, desde el verso 3. Del 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué bonita palabra, hermano. Es la esperanza de nosotros, los hijos de Dios. Esto es una gran motivación, hermanos. Victoriosos, sin perder la esperanza de que algún día estarán con el Señor, decía Pedro, y nos dice a nosotros. Porque, hermanos, las pruebas pueden afectar nuestras vidas espiritualmente, sí. Puede haber desánimos, puede haber falta de fe, y por consiguiente puede haber diferencias entre la congregación, entre la misma familia. Y cuando hay diferencias, hay pleitos, hay calumnias, hay divisiones. Pero las pruebas, hermanos, de parte de Dios, es con un propósito. Sí, es con un propósito. Es para conformar nuestro carácter a Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra, ¿verdad? Para que fuéramos nosotros, para que seamos nosotros
conformados a la imagen de su Hijo. Ayuda al crecimiento, a la madurez, a la conformidad, para llegar a ser como Él. Hay dos grandes motivos en la palabra de Dios que podemos ver y tomar mucho en cuenta, que son los propósitos, que es la conformidad al carácter de Jesucristo, a ser como Él, y la otra es ir y predicar el Evangelio. El nuevo nacimiento, hermanos, es el comienzo de una vida. Una vez nacidos de nuevo, debemos crecer para el pleno desarrollo. Si nuestra vocación es ser salvos, pues seamos dignos de esa vocación y actuemos como debería actuar un salvo. ¿Sí? Es por eso, hermanos, la importancia de desear el alimento que nos provee Dios, su palabra, porque es ahí en donde nos alimentamos de Cristo. En el libro de los Salmos, para terminar, podemos ver el gran deseo tan ferviente que tenía el salmista por estar en la presencia de Dios. Lo hacía de una manera poética el salmista. Unos versos del capítulo 119. Son varios versos que voy a leer. Fíjense cómo el salmista anhelaba y deseaba estar en la presencia de Dios. Dice el 119:16, dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El verso 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El verso 20 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. El verso 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. El verso 47 dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y el 131 dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. De esa manera debemos de anhelar y desear la palabra de Dios. Eso es desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Es desear al Señor todo el tiempo. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista, todo el día es ella mi meditación. Y mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. ¿Ven la importancia de desear como niños la leche espiritual no adulterada? La importancia de seguir alimentándonos todo el tiempo. Tengamos los años que tengamos en el Evangelio, hermanos, porque podemos peligrar y estancarnos, de quedar a la mitad de la cima, haciendo todo a medias, como que si no valiera la pena la carrera, como que si no valiera la pena llegar a la meta, como que si no valiera la pena el premio, el supremo llamamiento. Dándole ¿qué? Decía el pastor Abraham, dándole las migajas
al Señor. Todos los hijos de Dios seremos transformados, hermanos, a la imagen de Jesucristo. Sí, pero aquí no dejemos de correr. Desechemos todo pecado. Desechemos todo lo que nos estorba y deseemos como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Dios, Padre nuestro, Padre eterno, tú que conoces nuestro corazón, conoces nuestras debilidades, conoces todo de nosotros, Señor. Clamamos a ti, reconociendo, Señor, reconociendo todo nuestro mal, reconociendo nuestras debilidades, Señor. Venimos ante ti y nos ponemos en tus manos, Señor. Y queremos dejar todo atrás, Señor, para seguir corriendo con fortaleza, con firmeza la carrera. Quita, Señor, de nosotros y ayúdanos a desechar todo lo que estorba y desear, Señor, desearte a ti, Señor. Desear tus mandamientos, Señor. Desear tu ley. Desear estar en tu presencia todo el tiempo, Jesús. Alimentarnos de ti. Alimentarnos, Señor, como un recién nacido desea la leche materna. Que no hay otra cosa que quieren más que estar pegados a esa fuente de la cual provee ese alimento que da vida, que nutre. Llévanos, Señor, de tu mano, Señor. Y ayúdanos, Señor, a dejar todo. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre en todo, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias.